Jamás tengas temor de pedir a Dios un milagro. Ya posees un libertador, protector y restaurador. Jesús rompió toda fortaleza y puso libertad. Cristo es tu defensor de todos tus enemigos. Él es restaurador. Confía que Él oye y responde. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos, muy felices de estar llevando a sus vidas una vez más un programa como este. Les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que reciban la palabra de Dios, aparten tiempo para recibirla, para compartirla con otros, que sean fortalecidos, que sean sanados, que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones y cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Dice la palabra en San Juan 15:16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice la última parte: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note que aquí está poniendo énfasis que tu oración ya es poderosa. Ya es poderosa porque la pregunta interesante sería: ¿cómo es que el nombre de Jesús llegó a ser tan poderoso para nosotros como creyentes? Porque dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea, orar en el nombre de Jesús es algo extraordinario. Pero no es como un amuleto, como algo religioso, sino entender por qué tu oración es tan poderosa. Por qué Dios te pide, aparta tiempo, vete a tu aposento, ora a tu Padre que esté en lo secreto. ¿Por qué Dios pone todos esos énfasis? Porque hay tanta escritura que nos invita a orar. Y a orar ahora en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, dice Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el verso 10. Escuchen esta palabra que es impresionante. Filipenses capítulo. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? Filipenses dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Note que aquí está ya dándonos el resultado de la oración. En el nombre de Jesús declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios está mostrándonos que el mundo espiritual es real, es tan real que nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual es mucho más real y poderoso que el mundo material. El nombre de Jesús es un nombre asignado a nuestras vidas para orar, producto de que Jesús es la ofrenda que Dios aceptó con agrado. Jesús es el sacrificio que Dios recibió para perdón de la humanidad. Jesús ofreció su sangre, que es la sangre preciosa que podía, la sangre de Jesús es la sangre que podía borrar el pecado, borrar la maldad, limpiar al ser humano de todo aquello que estaba estorbándolo, y Jesús se convirtió en el cordero ofrecido para nuestra redención. Estas cosas
hablan de por qué el nombre de Jesús es tan poderoso. Cuando vayamos a orar, no podemos hacerlo con temor, no podemos hacerlo con duda. Él ya venció. Escuchen esto. Déjenme mostrarle por la palabra las etapas de Jesús. Jesús nace en la tierra como cualquier ser humano. Se hizo hombre, dice la palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él sudó, él bromeó, él se rió, comió como ser humano. Sufrió, lloró, se afligió, pero sin pecado. Jesús también en el tiempo de su vida dedicó su vida a una obediencia total al Padre, a los padres terrenales y a su Padre celestial. Jesús fue entregado para morir. Él entregó. Él pudo perfectamente bajarse de la cruz o rechazar todo aquello que estaba pasando, pero Él se entregó a sí mismo en propiciación, en perdón, en el pago por la humanidad en su pecado. Él se entregó. Jesús también fue sepultado. Y entonces en ese instante, cuando Jesús muere y es sepultado, el diablo creyó que la victoria era segura para él. Pero hay un acontecimiento que hace totalmente la diferencia. Por eso el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, porque Jesús, estando en la tumba, recibe de Dios la orden, recibe de Dios el espíritu de resurrección, y ese espíritu de resurrección que levantó a Jesús de los muertos ahora está en nosotros. Nosotros batallamos, oramos, creemos, funcionamos, avanzamos, plantamos, hacemos la obra, pero no la hacemos en nuestra propia fuerza, lo hacemos en el poder de su resurrección. Por eso cuando oramos, oramos con poder. Por eso cuando oramos, oramos sin temor. Por eso cuando oramos, la fe está puesta en nosotros, porque cuando Cristo resucita de los muertos, la palabra declara que hubo una victoria. ¿Sobre qué? Hubo victoria primeramente sobre todos los poderes de Satanás. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Venció a Satanás eternamente y para siempre. Jesús, cuando resucita de los muertos, Él vence también el pecado. Por eso dice la palabra: el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Podemos vencer? Sí. También cuando Cristo resucita, Él venció para siempre la enfermedad, venció la maldición, venció la pobreza, venció el temor y venció la muerte. Sobre todas estas cosas, Él nos hizo más que vencedores. Somos vencedores, ya no pertenecemos, ya no somos gobernados por las tinieblas, sino somos gobernados por el poder magnífico de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ya no obedecemos las órdenes de Satanás, de las tinieblas o del pecado, de los demonios. Obedecemos al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante entender estas verdades. No podemos ir a orar como si la potestad total está en manos del diablo. No, nunca, jamás. No podemos ir a orar como si el pecado es quien va a gobernar nuestra vida. No podemos ir a orar como que la enfermedad nunca se va a sanar, como que la maldición nunca se va a acabar, como que la ruina nunca terminará, como que la pobreza va a gobernar siempre, como que el temor siempre tendrá su poder en nuestra vida, y como que la muerte siempre gobernará. Eso no es así. Dice la palabra que Cristo en la cruz del Calvario nos hizo libres de la potestad de las tinieblas. En la cruz del Calvario, resucitando de la tumba, nos hizo libres del pecado. Ninguna opresión te gobernará, no importa su nombre,
No importa el tiempo, ninguna maldición se quedará en tu vida, en tu casa, en tus hijos, eternamente y para siempre. Tú y yo pondremos en fuga a esos enemigos, porque el nombre de Jesús fue ganado con sacrificio. El nombre de Jesús fue ganado con obediencia. El nombre de Jesús es la autoridad en la tierra puesta en la iglesia para que el reino de Dios avance. Por el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay medicina, hay restauración. Ese es que el nombre de Jesús, cuando oramos en su nombre, entonces las potestades de las tinieblas entienden, saben que tienen que obedecer lo que tus palabras proclaman. Tienen que obedecer lo que la fe tuya proclama. Estás proclamando avance, avance tendrás y trabajarás y la puerta se abrirá. Estás proclamando un despertar económico para tu vida. Pues justamente lo vas a recibir si trabajamos, si luchamos, si confiamos, si creemos, si ponemos a Dios en el centro. Eso pasará. Donde va dirigida tu oración es exactamente lo que sucederá, porque tu oración marca la pauta, la línea, la ruta de dónde va a dirigirse tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tu iglesia, tu negocio, tus hijos. La oración es poderosa. Aunque la oración es un misterio, nótenlo, siempre resulta que aquello que se ora viene a ser una verdad cuando una persona persevera, persiste y cree en lo que está orando. Una oportunidad. Hablando del poder de su resurrección, en el Antiguo Testamento existe esa palabra. Aparece esa palabra en un acontecimiento bastante interesante. Los muros de Jerusalén habían sido derribados por los enemigos. Y Dios estaba trabajando el corazón de un hombre llamado Nehemías. Nehemías es un hombre que está siendo levantado por Dios como un libertador. Y en una oportunidad él consulta por la gente que había regresado a su nación. Y le cuentan que las cosas no están yendo del todo bien. Pero en su corazón él comienza a percibir que él puede dar un poco más, que él puede ir y hacer algo más de lo que está viendo en ese momento. Y cuando él ora pidiéndole a Dios que le dé la oportunidad de ir, restaurar, reconstruir los muros de su ciudad y ayudar a su gente a levantarse, justamente eso fue lo que Dios hizo con él. Donde dirijas tu oración es exactamente donde verás la manifestación de la gloria de Dios. Nehemías comenzó a orar, que le diese Dios gracia, favor, oportunidad, recursos. Ayunó, clamó, oró, pidiéndole a Dios: Señor, quiero ir. No sé, estoy trabajando en esta corte con el rey, pero ábreme puertas para que yo pueda hacerlo. Eso era el deseo íntimo de su corazón. Y encontramos la palabra de Dios en Salmos 37. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tus oraciones son poderosas. Jamás minimices el poder glorioso de tus oraciones. Ese hombre llegó a esa comunidad, llegó a Jerusalén, él observó el panorama, cómo están las cosas. Pero escuchen esto: como Nehemías llega con esa idea que él había orado, escuchen esto por favor, que esto es impresionante. Los enemigos se levantan, porque así es. Tus oraciones de restauración, de liberación, de avance, de crecimiento, siempre el diablo entenderá. Las tinieblas se levantarán con el ánimo, con el deseo que no avances, no crezcas, no desarrolles, no lo logres. Habrá oposición. El mismo enemigo levantará personas que se paren frente a ti para frenarte, pararte, impulsarte a no crecer. Pero tú vas a entender que la oración que estás haciendo hoy es poderosa.
Nehemías había orado por reconstruir y el tiempo llegó. Había orado por recursos y recursos ahora se están soltando. Había orado por la oportunidad y ahora está en sus manos la oportunidad. ¿Qué faltaba entonces? Poner manos a la obra. Y en el momento mismo que él pone manos a la obra en la reconstrucción, se levantan poderosos enemigos. Escúchelo. Se levantan poderosos enemigos, pero él ya había orado. La batalla está ganada. En el momento mismo que levantes tu clamor, que levantes tu oración y que lo logres declarar en el nombre poderoso de Jesús, mi familia se restaura, mi salud se levanta, esta iglesia va al siguiente nivel. Compraremos esa tierra, compraremos ese edificio, compraremos esa casa. Por favor, créele a Dios y mantente firme en lo que estás orando. No caviles en el pensamiento ni en broma. No, quédate firme. Nehemías está firme creyendo que él ha sido escogido precisamente para ese tiempo, para ese momento, para ese propósito. Se levantan los enemigos y hacen 4 preguntas. Dice Nehemías capítulo 4 versos 2. Dice, y habló 1 y 2. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Tercera pregunta, ¿acabarán en un día? Cuarta pregunta, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estas 4 preguntas son interesantes. Nehemías llega como un libertador. Tú y yo ya tenemos un libertador. Nehemías oró por este momento oportuno. ¿Por qué momento has orado tú? Porque Dios le abrió puertas. A veces hemos orado por algo y cuando nos toca dar pasos de fe para emprenderlo, para ensancharlo, entonces nos retraemos, sentimos miedo y temor y pensamos que porque ya oramos no habrá oposición. Aquí dice la palabra que este hombre tuvo una férrea oposición y estas 4 preguntas avalan el hecho de que el diablo siempre querrá mostrarte en que eres débil, meterte en la cabeza que no tienes el recurso, la capacidad, la inteligencia para lograrlo, pero tu oración de perseverancia hará que las cosas avancen si le logras colocar tu mente y tu corazón en lo que Dios habló. Ora diferente. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segunda pregunta, dice, ¿volverán a ofrecer sacrificios? ¿Qué está diciendo? El enemigo siempre querrá apartarte de aquellas cosas que son poderosas y que te conectan con Dios. El orar, el congregarte, leer la palabra, compartir, traer tus ofrendas, iremos a la casa de Dios. Eso te vincula, te conecta. Pasar tiempo de adoración, tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de estudio bíblico, tu grupo pequeño, tu discipulado, tu estudio en el bíblico, lo que sea, todo lo que te conecte con Dios, no puedes abandonarlo. Es lo que el diablo está preguntando aquí. Dice, ¿se les volverán ellos a ofrecer sacrificio? ¿Seguirán conectados con el Dios que los llamó? No te apartes de tu casa, no te apartes de tu iglesia. Vuelve y congrégate. Vuélvelo a hacer, porque eso te conecta con Dios. Y mientras estés conectado con Dios, verás tu oración cambiar, transformar, liberar personas, familias y todas las cosas que emprendan por su palabra. La tercera pregunta es esta: ¿acabarán en un día? Eso es, el enemigo querrá que tú fijes tu mirada en el tiempo. Orar por algo y no ver resultados por un tiempo largo te desalienta, te desanima, ganas de no seguirlo haciendo. Pero escuchan esto, este es el bendito misterio y por qué tu oración es poderosísima. Cada vez que tú apartas minutos
tiempo para orar por esa opresión de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tus finanzas, de tu iglesia, estás dando un golpe certero para que sobre eso que tú oras venga la voluntad de Dios a operar una liberación. Cada vez que tú apartas tiempo para orar, estás golpeando como un martillo que golpea la roca, que por sólida que sea, habrá un momento donde eso se romperá si sabes perseverar lo que estás orando. Jesús dice en su palabra en Lucas capítulo 18 versos 1 hasta el 10, dice: también les mostró una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, uno no debe soltar la oración hasta que veas resultados. La pregunta era: ¿acabarán en un día? En otras palabras, cuando creyentes, cuando iglesias, cuando familias están orando por algo y ven el tiempo pasar, porque ese es el factor tiempo. El tiempo está pasando. Ellos estaban viviendo un momento donde el tiempo había pasado y lo que se les dijo a ellos estaba a punto de pasar, pero habían perdido la fe, habían perdido la expectativa, habían perdido la esperanza. Y cuando ora de esa manera, nunca verá resultados positivos. Estará saltando de una oración a otra oración, a otra oración, y nunca verás una respuesta. Esto no es así. Dios dejó la oración en el nombre poderoso de Jesús para que veamos respuestas, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ese es el poder glorioso de orar. Ese es el misterio maravilloso de orar. Eso es, en oración deposita tus debilidades. En oración nunca abandones tu conexión divina, tu congregarte, leer la palabra, apartar tiempo para orar, tu estudio bíblico, el discipulado, el grupo pequeño, el compartir la palabra, el poder ofrendar. Son cosas que no podemos abandonarlas jamás. Te conectan con Dios. Tercero, acabarán en un día. Nunca tengamos miedo de estar orando y no ver resultados, porque cada vez que oramos y lo que estamos pidiendo es correcto, pides liberación, pides sanidad, pides progreso, pides avance, son cosas correctas. Y si sigues pidiendo como establece la palabra, tú verás glorioso resultado. Quizás eso no pase en forma rápida, pero pasará. La cuarta pregunta es: ¿resucitarán? Acuérdense de esta palabra. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento con Jesús. Y aquí dice: lo que se perdió, lo que un día se destruyó, lo que un día se arruinó, estas piedras están quemadas. ¿Será que son capaces de volverlas a limpiar y colocarlas en el muro? Esto no es posible. Esto ya no sirve, porque ese es el pensamiento que el enemigo quiere traer a tu vida: que lo que se perdió nunca se restaurará, que tu salud nunca se repondrá, que tu familia nunca se levantará, que tu economía jamás pasará nada bueno, que tu negocio jamás llegará a un nivel más alto, que la iglesia nunca alcanzará niveles de crecimiento y desarrollo. Estamos equivocados, porque nosotros servimos a un Dios que ha puesto en nosotros el poder maravilloso en el que servimos. Es el poder de su resurrección. Esto representa que Dios es capaz de poder restaurar las cosas que un día se perdieron, las cosas que un día se dañaron, las cosas que un día no se pudieron. Dios es capaz de restaurarnos, porque adoramos, servimos y estamos sirviendo a un Dios que es un Dios restaurador. Restaurar representa, en el mundo natural, es volver algo a su estado original, pero cuando hablamos de restauración en Dios, es cuando Dios trae las cosas a su estado normal, las mejora y las multiplica. Ese es el poder maravilloso restaurador de nuestro Dios. Yo oro
que tu salud que estuvo quebrantada hoy esté mucho mejor por la palabra. Que tu economía que estuvo restricta y cerrada, Dios abra puertas increíblemente grandes y que te sorprenda la mano poderosa de Dios. Que el Dios de los cielos esté sobre ti y te levantes con fuerza, te levantes con favor, te levantes con sabiduría y entiendas el maravilloso poder restaurador que solo Dios ha puesto en nosotros. Ese es el poder maravilloso cuando oramos. Escuchen ahora esto, dice: si nosotros oramos colocando nuestras debilidades en las manos de Dios, recibiremos fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Si oramos pidiéndole a Dios que nuestro congregarnos, nuestro grupo pequeño, el discipulado, se ensanche, pues se ensanchará y se multiplicará y habrá un avance maravilloso en lo que hemos emprendido. Si colocamos en Dios nuestro clamor, confiamos que cada vez que oramos damos un golpe a las tinieblas, pronto veremos un espíritu de liberación. Si confiamos en que el Dios que servimos es un Dios de restauración, aquellas cosas que se perdieron, aquellas luchas que tuvimos, aquellas cosas que pensamos que nunca se levantarían a un nivel mejor, se van a levantar, porque nuestro Dios es un Dios de restauración. Yo quiero cerrar este tiempo con dos oraciones que siempre estamos haciendo. Primeramente es por todos aquellos que necesitan a un Salvador. Así como Nehemías llegó a un pueblo a rescatar la oportunidad que Dios estaba hablando, así esta palabra te rescata hoy. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida para que vivas en mí. Gracias por perdonarme y hacerme libre de toda opresión, de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por entrar y vivir en mi corazón y hacerme libre desde ahora y para siempre. Si hiciste esta sencilla oración, Dios ha entrado en tu corazón. Busca una iglesia donde puedas crecer. Están nuestros teléfonos y redes sociales para crecer y madurar, convertirte en un gran discípulo. Y quiero cerrar una oración por todas aquellas familias, personas que ven este programa y dicen: pastor, necesitamos entender que nuestra oración es poderosa. Has estado orando y te has sentido débil. Has estado orando y no has visto resultados. Has estado orando y has pensado que nada cambiará. Has estado orando y no ves una mejoría. Ese es el tiempo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, envío esta palabra sobre todos aquellos hombres y mujeres que están pendientes de esta palabra. Que tú pongas en ellos gracia, favor, que podamos levantar oraciones y clamor que llegue a tu corazón. Y pido restauración para familias, personas, en la salud, la economía, los trabajos, las empresas, las iglesias, los ministerios, en el maravilloso nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz, ponga salud, ponga abundancia, restauración en todas las cosas que emprendan. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Aparta tiempo para pedir, clamar y verás grandes respuestas de Dios para tu vida. Dios te bendiga.